Hola, soy Yvette y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que son los métodos de investigación en psicología. En la psicología existen diferentes métodos para realizar investigaciones y también recopilación de datos para sacar conclusiones para poder aprender más sobre la mente, como son el método correlacional, método descriptivo y el método experimental. Método correlacional. Este método es un tipo no experimental, el cual mide dos variables y a menudo es usada en la recopilación de datos por ser más popular. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio correlacional o transversal con encuestas para comprobar el efecto de las variables de una persona, grupo o una determinada situación. Método descriptivo. Método donde describimos la realidad tal y como es, sin alterar los procesos mientras se desarrolla. Por ejemplo, Yani era una niña que vivió un severo abuso y negligencia infantil, quien fue criada de forma aislada, unida a una basílica y alimentada solo por comida procesada para bebés. Hasta que un día su madre la ayudó a escapar cuando cumplió los 13 años. Yani tenía dificultad para caminar y no podía hablar. Luego de ser rescatada, fue apoyada por un equipo de especialistas para que logre aprender sobre lingüística, y es así como los investigadores describen la importancia de los periodos de tiempo para ciertas etapas de nuestro desarrollo y a través de los estudios. Método experimental. El método experimental precisa necesariamente de la manipulación intencionada para lograr cambios como un objeto de estudio. Por ejemplo, el experimento conductista del pequeño Albert demostró el poder del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento humano, haciendo que cuando un bebé de 8 meses viese un ratón blanco que antes le gustaba, sonaba un gong, alarmando al bebé, quien desarrollaba un miedo al que antes no tenía. Luego se transfirió ese miedo hacia un conejo y una máscara sin necesidad de repetir el estímulo, pues ya se había implantado una conducta de miedo. En la actualidad no es posible realizar experimentos con libertad debido a que no son éticos y otras veces no son posibles. Por ejemplo, un psicólogo puede considerar que el beber alcohol y los ataques de ira como parte de su experimento, pero no puede aislar y privar de su libertad a una persona en un laboratorio, ni tampoco llegar a demostrar con absoluta certeza que solo el alcohol es la única causa de los ataques de ira. Los métodos de investigación en psicología ayudan a los investigadores a obtener datos sobre las relaciones tal y como se desarrollan en un método científico, del cual está compuesto por una evaluación, una hipótesis, una observación y una conclusión. Conclusiones. Los métodos de investigación en psicología bien diseñadas ayudan a los psicólogos a sacar conclusiones lógicas y dar apoyo sólido en lugar de solo basarse en suposiciones o el simple sentido común. Y estos métodos nos han ayudado mucho a los expertos como Sigmund Freud, quien fue el fundador del psicoanálisis, conocido por utilizar estudios en casos para formar sus teorías. Entre los estudios más famosos y difundidos está el caso de Phineas Gage, quien sufrió una catastrófica lesión ocasionada por una plancha en su trabajo en el ferrocarril, que a su vez le causó un daño cerebral permanente. Pero cuando el médico observó que de alguna manera sobrevivió, se registró un cambio en su comportamiento que se asoció con la ubicación de su cerebro, quedando de esta manera relacionado el cambio de la personalidad con el lóbulo frontal hacia el siglo XIX.